¿Por qué ustedes afirman que este lugar en San José es tan importante? Porque acá fue donde se realizó la asamblea espontánea, la asamblea de San José, donde Artigas, que ya venía con el título de jefe de los orientales y se viene retirando del sitio, se ha firmado el armisticio y ese título de jefe de los orientales acá adquiere todo el valor desde el punto de vista sociológico y político. O sea, Artigas es el conductor, pero a partir de acá va a ser el conducido. Acá hay una asamblea espontánea de democracia directa que se hace acá a orillas del río San José. Y en ese momento es donde nosotros estamos diciendo, bueno, a partir de acá comienza el éxodo, porque desde Montevideo hasta acá hubo una marcha del ejército con gente que se fue de repente agregando a esa columna, pero la idea era que el ejército, Artigas se iba con el ejército hacia el Yapeyú. Y acá es el pueblo el que se instala y el que dice nosotros vamos con el ejército, con Artigas, a donde sea. El artiguismo supone un movimiento, una corriente dentro de la Revolución del Río de la Plata. No supone un movimiento que tiene un conductor que hace todo y un conjunto de personas que los siguen, sino que, como Barrán escribió una vez, Artigas es conductor y es conducido, planteando justamente que en determinados momentos cruciales de la revolución hubo ciertas decisiones que fueron tomadas a partir de esa, digamos, de ese movimiento, de esa, digamos, interpretación de lo que debían ser los alcances de la revolución, que no iban solamente o no salían solamente de la cabeza de quien era el jefe de los orientales. Y es interesante avanzar en la idea del artiguismo como algo colectivo, porque muchas veces las interpretaciones nos tienden a reducir los procesos históricos a las figuras de héroes como seres excepcionales que habrían cambiado la realidad. Y entonces, cuando uno piensa en artiguismo, en realidad lo que está tratando de rescatar es ese colectivo con nombres que a veces se los trató simplemente de reducir al cargo de secretarios, ¿no? Es decir, Miguel Barreiro, José Monterroso, como si escribieran al dictado de Artigas, como si no hubiera allí una impronta de ideas que también se estaban expresando. Artigas no es meramente un líder, ¿no? O un conductor, no tiene solamente esa cuestión del liderazgo. A mí no me gusta mucho lo del caudillo, ¿no? Sino del liderazgo. No tiene solamente eso. Artigas lo que tiene es un liderazgo para un programa y una disposición a organizar la gente, ¿no? Y embanderarla en esto con convicción. Y bueno, tiene un cuerpo de asesores y que es su equipo de gobierno de alguna manera, que se va conformando, que algunos son clérigos, otros son laicos, algunos son abogados, en fin, tienen distintas formaciones y todo eso es enriquecedor. Pero la última instancia siempre es Artigas. Artigas no era una persona particularmente culta, ni tampoco era un personaje inculto. Es decir, Artigas había tenido cierta formación en Montevideo, la que era natural. Tuvo después
un tiempo bastante largo viviendo en la campaña, más bien dedicándose a los trajines, como decían en la época medio vagamente, y luego vuelve y se integra al cuerpo de Blandengues. Y entonces a partir de allí empieza a generar documentos con cierta frecuencia. Y uno empieza a ver cómo va evolucionando, digamos, Artigas, cómo va aprendiendo. Primero, cómo va aprendiendo a escribir. Porque los primeros documentos que Artigas son terribles, los tiempos verbales son solo presentes, prácticamente no hay relato de nada, hay una frase, punto, y empieza otra frase que dice otra cosa. Es decir, armar un relato con principio, medio y final parece que está más allá de sus posibilidades. En cambio, uno lo ve, digamos, al final de todo el periodo, 1820, cuando redacta una carta para su hijo diciéndole más o menos las últimas disposiciones antes de meterse en Paraguay. Bueno, allí tiene un pensamiento muy estructurado, tiene clarito, fíjate que tal cosa esto, tal otra lo otro. Es decir, no se le enredan las cosas. O sea que allí hay un aprendizaje, en principio. Y acá, digamos, en el periodo 1811-1820, uno ve que realmente la presión de los hechos lo obliga a ponerse en claro un montón de cosas que tal vez él nunca los hubiera siquiera pensado. Cómo organizar un ejército, cómo organizar una batalla, cómo organizar una marcha. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas lo obligaron a madurar con mucha fuerza. Uno no espera encontrar una personalidad tan rica, tan definida en aquella época, porque mirando el ciclo revolucionario en América Latina es difícil encontrar a alguien parecido. Tiene una sensibilidad social que no es común, porque hombres de gran talla, como otros prohombres de la Revolución Americana, usted no encuentra esa preocupación por el hombre común y corriente. Grandes ideales que venían de la Revolución Francesa, que la libertad, que la fraternidad, pero cuando llega la igualdad, la cosa empieza a diluirse. Yo creo que se pueden anotar tres aspectos en su empresa, en la tarea de Artigas, en la revolución que le encabezó. Un aspecto político, que es la lucha por la independencia de España y la puesta en el primer plano de la soberanía provincial, la soberanía particular de los pueblos, decía él. Un aspecto social, que es tratar de levantar la condición de miseria muy marcada que tenía la gran mayoría de la población oriental, y estoy pensando en los indios, estoy pensando en los gauchos, y un aspecto económico que era recuperar la única fuente de producción de riqueza que tenía la provincia, que era la ganadería, que con la revolución los estragos sobre esa riqueza fueron muy fuertes, muy grandes. Creo que esos tres objetivos describen toda su actuación. Artigas llegó a dominar la parte más rica y más importante de las provincias unidas de Río de la Plata. A dominar en el buen sentido, a expresar políticamente. Los pueblos de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Las Misiones, una parte de Córdoba. También incluso en Buenos Aires, Dorrego de alguna manera, después de haber combatido contra Artigas y haber sido derrotado por las tropas de Artigas, se vuelve un artiguista y por eso lo fusilan, cometiéndose el primer gran crimen de la historia argentina. Su pensamiento aún hoy
tiene vigencia absoluta. Porque a diferencia de otros, incluidos los más importantes, los más conocidos, su pensamiento era de una absoluta coherencia. Republicano democrático. Mi autoridad emana de vuestra presencia soberana, ¿no es cierto?, que la presencia del pueblo. Después, la autonomía, lo que hace a lo que hoy denominamos proceso de integración. El proceso de integración no significa fundir los países y que desaparezcan. Desgraciadamente está América del Sur fragmentada artificialmente. Sino recuperar de alguna manera ese espíritu integrador. Es uno de los pocos que lo tiene con claridad. Bolívar también, San Martín también, pero él lo lleva adelante. Él construye la Liga Federal. Y por eso se transforma en un enemigo a exterminar. Lo que se buscaba de Artigas era su desaparición. Física, si era posible. No pudieron hacerlo eso, pero entonces lo hicieron desaparecer de la escena política. La vida política pública de Artigas son menos de 10 años. Y sin embargo fue un escándalo fenomenal. Su visión, como dije, de la sociedad, de la justicia social, de la tenencia de la tierra, todos son temas que hoy los podríamos estar discutiendo. Es decir, la agenda política de Artigas es la agenda política de hoy. Es el único jefe de la independencia americana cuya agenda política hoy tiene vigencia. Los demás han claudicado. La agenda política de San Martín termina con el cruce de los Andes, la independencia americana, y después 3 o 4 cosas que uno puede rescatar en cuanto a su conducta personal, su honestidad, su austeridad, todas cosas personales. Pero su mensaje político ya no tiene mayor vigencia. Era un hombre monárquico, un hombre que desconfiaba de los pueblos, desconfiaba, y pareciera que a veces tuviera razón. Yo no lo comparto. Bolívar más se sentía emperador, digamos, actuaba como tal. Es cierto, era un hombre de la integración, pero estaba muy lejos de ser un hombre de la República y de la democracia. Así que creo que hay todavía mucho para explotar y para revisar de la cantera de esos 9 años en que Artigas fue protagonista de la historia de ambos pueblos. La figura de Artigas, que es una figura muy singular en las revoluciones iberoamericanas, es una figura que, uno dice, fue un longevo en su época, 86 años, mucho tiempo, una persona muy, muy longeva. Y su vida pública son 10 años. El ciclo artiguista es como un relámpago. Tiene 46 años atrás y 30 años en el Paraguay. Y sin embargo, casi desde que se interna en el Paraguay, comienza la pugna de leyendas. La leyenda negra perduró durante mucho tiempo y tenía que ver con un rechazo al radicalismo artiguista. Artigas fue un radical. Entonces, cuando uno reconstruye la leyenda, por supuesto, una revolución tan radical como fue la revolución en la etapa artiguista, radical en la perspectiva de su compromiso con los más pobres, con los más infelices desde su léxico. Una revolución comprometida con una visión federal de la revolución, anticentralista, antiporteña y contraria a los poderosos. Su derrota es perpetrada por los poderosos de la comarca, todos. Es Buenos Aires, pero también es la oligarquía montevideana, que lo odiaba. Y también es Río de Janeiro, donde estaba la corte portuguesa, y que veían el ejemplo artiguista, más allá de sus ambiciones de expansión territorial, como un ejemplo realmente riesgoso. Entonces, la leyenda negra es plenamente explicable. Había sido un revolucionario radical. Era un revolucionario que ya en vida, y sobre todo en su etapa pública, había marcado, conflictos muy fuertes.
con el correr de los años, bueno, una historiografía más moderna, una historiografía más científica, dice, bueno, ubiquemos las cosas como son. Artigas no era Dios, Artigas no era perfecto, Artigas fue un líder importante, fundamental en la configuración del país, pero tampoco era el héroe de bronce, impoluto, perfecto, porque eso no es verdad. Y sí, lo que pasa es que cuando los países tienen que irse configurando, tienen necesidad de una cierta mitología. Sí, es verdad, hay una arriba de la realidad usted le pone el mito. Fíjese, por ejemplo, uno de los actos más importantes en la afirmación artiguista es el retrato de Blanes. ¿Usted cómo sigue a un líder que nunca le vio la cara? Un héroe que no sabe ni cómo era, si era negro, blanco, petizo o alto. Entonces Santos, que era un individuo extraordinariamente perspicaz políticamente, advierte eso y le hace hacer a Blanes ese cuadro espectacular de Artigas delante de la Ciudadela, lo pone ahí, hace desfilar las escuelas. Bueno, este es Artigas. No había nada de Artigas físicamente. Hay algunas descripciones literarias, como la que hace el padre Larrañaga cuando lo va a ver allá a su campamento y eso, pero pero Artigas es ese, y lo es para todos nosotros. Y es ese Artigas, ¿no? Y eso también es parte de la configuración del país. Luego sí están los mitos, sí están las leyendas. Lo que sí está claro entonces es que ese culto o ese renacer del culto artiguista fue muy fuerte. Lo que pasa con todos los héroes es que después cada uno le hace una lectura, ¿no? Entonces, una lectura más de izquierda dice, no, era el que repartía la tierra, ¿no? Entonces, el reglamento de la campaña, muy bien. Una lectura más liberales, no, las instrucciones del año 13, la república, la separación de poderes, la democracia, tal y cual. Y todos esos son reales. Lo que pasa es que hay que entenderlos en su tiempo. Cuando dicen Artigas repartía tierra, Artigas venía repartiendo tierra desde la época española. Artigas fue comandante del norte de nuestra campaña y en nombre del virrey entregó tierra porque España quería colonizar esta frontera para que los portugueses no se la comieran, como estaba ocurriendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces Artigas ya era un veterano, era un experiente en ese oficio de asentar gente en el campo y tal. Y luego, cuando él pasa a ser, digamos, el gobernante de esta región, hace un reglamento que, como se dice, para seguridad de los hacendados, ¿no? Es decir, no era la revolución, no era la reforma agraria. Lo que sí es verdad, dice que debía privilegiarse a los más infelices, lo cual está muy bien. Eso era lo que él ya venía haciendo. Artigas pudo haber negociado, como muchos otros negocian hasta hoy, su permanencia dentro de las líneas del poder. Artigas desdeñó hasta esa posibilidad. Él dijo, bueno, yo fui derrotado, admite un estatus que muy poca gente de su temperamento, de su valer, de su pensamiento puede admitir. Fui derrotado y no tengo nada que hacer y me tengo que ir. Creo que lo único que se le puede achacar como un defecto es el instinto de supervivencia que lo obligó a venir al Paraguay, porque acá era el único lugar donde iba a tener garantida su existencia y su vida. En estos 160 años pasaron muchas cosas. Después de la muerte de Artigas, yo creo que viene la catástrofe más grande que tuvo el Paraguay, que tuvo América en toda su historia, que fue la Guerra de la Triple Alianza, que no terminó el 1 de marzo de 1870. Creo que continúa, en alguna medida continúa con otras armas y de otras formas, pero la misma actitud prescindente, insolidaria, prepotente de mucha gente que impide que el sueño de Artigas y de otros visionarios se pueda cumplir. Cuando hablamos justamente de lo que se sabe, de lo que se conoce de Artigas, yo creo que se lo invoca cada vez que hay una necesidad de reparación, una necesidad de
es como una legitimación. Ya Artigas lo dijo, ya tal cosa, ya fulano. Ese es el valor de aquellas personas que se anticiparon a los hechos y a su tiempo. Y yo creo que en ese sentido, yo no me preguntaría tanto si Artigas vive, sino que entender las razones por las que todavía se lo recuerda. Se lo recuerda sencillamente porque está vigente. Están vigentes sus ideas, sus postulados, de alguna manera están vigentes. Ese fue el sueño de la patria grande, como decíamos. El sueño que no todos de su tiempo coincidieron en los modos, en los mecanismos, no todos pudieron superar sus exclusivas vanidades, trasponer sus prerrogativas y privilegios y hacerlo realmente posible, el tema de la patria grande. Pero imagínense ustedes una nación que llegara hasta el Atlántico, desde el Atlántico hasta el Amazonas, hubiera sido realmente un sueño. Eso es un sueño. Ese hubiera sido de lejos la nación más poderosa de América del Sur, de lejos. Y es una pena que no se haya concretado. Hay mucha gente que tiene material sobre todas las etapas de Artigas. Pero esta etapa y esta escala en la búsqueda nos parece absolutamente vital. Este es el lugar. Aquí tomó mate, aquí recibió gente, habló con amigos, en guaraní seguramente. El hombre cotidiano, el de todos los días, el que se iba haciendo viejo. Llega un hombre maduro, de 50 y pico de años, y se va a ir de este lugar con 70 y pico. Habrá estado aquí, allí, allá, pero que aquí estuvo, no queda ninguna duda.